Bueno, vamos a hacer el problema de movimiento armónico simple siguiente. Dice así: se estira un muelle de 4 centímetros de radio siguiendo un movimiento armónico simple con un periodo de 2 segundos. El muelle tiene un radio de 4 centímetros, lo que es lo mismo que 0,04 metros. Sabemos que si este es el radio del muelle, este va a ser precisamente el valor de la amplitud del muelle, de este movimiento. El periodo es de 2 segundos, es decir, el muelle en ir y en venir va a tardar 2 segundos. De aquí podemos sacar la frecuencia angular de este movimiento, que como sabéis es 2pi partido por el periodo, es decir, será 2pi partido por 2, lo que es lo mismo que pi radianes partido por segundo, ¿vale? Estos dos se simplifican. En estas condiciones, pregunta, apartado A, hallar la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento es x es igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Esta es la ecuación de la posición, ecuación del movimiento. Pues nada, si sustituimos, x va a ser igual a la amplitud, que es 0,04, por el coseno de pi, en este caso, que es la frecuencia angular, y por el tiempo. Pues esta es la ecuación de la posición, la ecuación del movimiento. Te queda perfectamente descrito en dónde va a estar ese muelle en función del tiempo que transcurre. Por ejemplo, si pasa un segundo, ¿dónde se encuentra el muelle? Pues x va a ser igual a 0,04 por el coseno de pi por 1. El coseno de pi por 1 es pi es 180, esto será 0,04 por coseno de 180 en menos 1, pues será menos 0,04. Se va a encontrar en una posición de menos 0,04 metros. Es decir, si somos conscientes de lo que tenemos es un movimiento armónico simple, y este es el eje X, este va a ser el radio, perdón, el centro, esto es 0,04, esto es 0,04, 0,04, realmente está tardando 2 segundos en ir desde aquí hasta aquí, en ir, y en volver tarda 2 segundos. Esto es precisamente el periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, en ir y en venir. Este es el periodo. Por lo tanto, en un segundo, si sale de aquí en un segundo, se va a encontrar en esta zona, es decir, está en una posición, efectivamente, si este es el eje, y en una posición de menos 0,04. ¿Qué pasaría, por ejemplo, a los 2 segundos? Pues x va a ser igual a 0,04 por el coseno de pi por t, y ahora t vale 2. Por lo tanto, será 0,04 por el coseno de 2pi. 2pi es 360 y el coseno de 360 es 1. Por lo tanto, estaría en 0,04 metros, es decir, se va a encontrar aquí precisamente. Y al cabo, por ejemplo, de 1,5 segundos, bueno, pues x es igual a 0,04 por el coseno de pi por 1,5, perdón, por 1,5 quería poner aquí, pi por 1,5. 1,5 es lo mismo que 3 medios por pi, y de todo eso era el coseno por el coseno de pi por 3 medios. 3 pi medio es 270, el coseno de 270 es 0, por lo tanto será 0,04 por 0, es decir, 0. Al segundo y medio, claro, si desde aquí hasta aquí son 2 segundos, 1, 2, 1 y medio, ¿veis? Se encuentra en la posición 0.
Es para que entendáis lo que significa la ecuación del movimiento, la ecuación de posición. Así tú ya simplemente vas cambiando tiempos y en función de esos tiempos te dice en qué posición va a estar el muelle. ¿Se entiende el apartado, verdad? Bien, en el apartado B nos pregunta en qué posición la aceleración es máxima y cuál será su valor. Bueno, aquí tenemos que recurrir a la teoría. La aceleración máxima. La aceleración máxima va a tener lugar precisamente en los extremos del movimiento. Aquí la aceleración es máxima y aquí también la aceleración es máxima en estos puntos. Es constante siempre igual, ¿de acuerdo? Porque aquí la aceleración precisamente es cero. Pasa de una a otra, ¿vale? Pues por lo tanto, la aceleración máxima, por lo que va a implicar, es una X máxima, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso será 0,04 metros, es la X máxima. Y el valor que tiene esa aceleración máxima viene dada por la fórmula menos o frecuencia angular al cuadrado por el radio. En este caso va a ser igual a menos pi al cuadrado por esa posición máxima, que es 0,04. ¿Vale? Era la distancia esta, ¿a qué distancia? A 0,04. Pues ya está, la aceleración que hay en esa posición, en ese momento, va a ser aquí, menos 0,39 metros partido por segundo al cuadrado. Y en el apartado C me pregunta en qué posición la aceleración es nula. Pues ya está, la aceleración es cero cuando la X precisamente es cero, es en esta posición.